Dios te bendiga y bienvenido al día número 279 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy vamos a estar leyendo el libro de Mateo, capítulo 9 al capítulo 11. Y antes de comenzar vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre en nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu amor y tu misericordia, pidiendo Señor que tú seas hablando y ministrando a cada una de nuestras vidas y nuestros corazones a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Mateo capítulo 9, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una cama. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: «Ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados». Entonces algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior: «Es una blasfemia. ¿Acaso se cree que es Dios?». Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó: «¿Por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados son perdonados, o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: «Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa». El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alabaron a Dios por darle semejante autoridad a los seres humanos. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. «Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con semejante escoria?». Cuando Jesús los oyó, les dijo: «La gente sana no necesita médico, los enfermos sí». Luego añadió: «Ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores». Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: «¿Por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacemos nosotros y los fariseos?». Jesús respondió: «¿Acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado, y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión, y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos». Mientras Jesús decía esas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. «Mi hija acaba de morir», le dijo, «pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir y poner tu mano sobre ella». Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento, una mujer quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua se le acercó por detrás. Tocó el fleco de la túnica de Jesús, porque pensó: «Si tan solo toco su túnica, quedaré sana». Jesús se dio vuelta y cuando la vio, le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha sanado». Y la mujer quedó sana en ese instante. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio a una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. «Salgan de aquí», les dijo. «La niña no está muerta, solo duerme». Pero la gente se rió de él. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña, y ella se puso de pie.
La noticia de este milagro corrió por toda la región. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron dos hombres ciegos, quienes gritaban: «Hijo de David, ten compasión de nosotros». Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba, y él les preguntó: «¿Creen que puedo darles la vista?». «Sí, Señor», le dijeron, «lo creemos». Entonces él les tocó los ojos y dijo: «Debido a su fe, así se hará». Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente: «No se lo cuenten a nadie». Pero ellos, en cambio, salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Cuando se fueron, un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Entonces Jesús expulsó al demonio y después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. «Jamás sucedió algo así en Israel», exclamaron. Sin embargo, los fariseos dijeron: «Puede expulsar demonios porque el príncipe de los demonios le da poder». Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: «La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos». Mateo capítulo 10. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero, Simón, también llamado Pedro. Luego Andrés, el hermano de Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, el hermano de Santiago. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos. Santiago, hijo de Alfeo. Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: «No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Cada vez que entren en una ciudad o a una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad,
El Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. Los alumnos no son superiores a su maestro, y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro, y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, y a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado, y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes, cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas, para que todos lo escuchen. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre, quien me envió. Si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Mateo capítulo 11. Cuando Jesús terminó de darles estas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado, o debemos seguir buscando a otro? Jesús le dijo: Regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica las buenas noticias. Y agregó: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es, y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen: Mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de mí. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza, y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan,
Todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban ese tiempo. Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, Él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños que juegan en la plaza. Se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron. Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y a beber, y ustedes dicen, está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. ¿Qué aflicción les espera, Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio, aún a Sodoma le irá mejor que a ustedes. En esa ocasión, Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes, y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. Aleluya, así que hemos leído Mateo capítulo 9 al capítulo 11, donde vemos a Jesús, ¿verdad? Obrando grandes milagros. Bien, vemos que está sanando a enfermos y aún lo que pudiéramos considerar para los religiosos de aquel tiempo, el escandaloso acto de perdonar los pecados de las personas y a la vez vemos también que levanta a muertos, a personas que han muerto y los restaura a vida. Aleluya. Y en el capítulo 9 vemos, ¿verdad?, que Jesús sana a un paralítico. Pero antes le dice en el verso 2, ten ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Y esto causa controversia entre los fariseos, los religiosos, quienes no entienden que Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados. Ellos no estaban reconociendo que ese era el Mesías, que ese era el Redentor, que ese era el Hijo de Dios, que ese era el Verbo encarnado. Y con esa autoridad, Él estaba quitando el pecado de la humanidad. En vez de tan solamente sanar, restaurar aquello, estaba trayendo libertad, estaba trayendo perdón de pecados, quitando la culpa encima de la humanidad. Y lo vemos simbolizado por medio de esta sanidad a este hombre que había estado paralítico. De ahí vemos nosotros que llama a otro de sus discípulos, a Mateo. Y Mateo
tenía una diferente ocupación a la de sus otros discípulos. En los primeros 4 discípulos que él llamó para que pudieran seguirlo en el ministerio, vemos que eran 2 pares de hermanos que trabajaban en la pesca. Y en esta ocasión a este discípulo lo manda a llamar, pero él es un recaudador de impuestos. Y vemos, ¿verdad?, que a raíz de esto, o sea, este profeta o este maestro, este hombre que daba enseñanzas, este maestro, se está él relacionando con personas que eran consideradas pecadores a la luz o a la vista de los religiosos de aquel tiempo. Y Jesús viene, llama y escoge y manda a llamar a Mateo, aunque él era un recaudador de impuestos. Y los líderes religiosos lo critican, que cómo Jesús hace esto. En el verso 13, Jesús les responde y les dice: no he venido a llamar a los que se creen justos. En otras palabras, Jesús les está diciendo: yo no he venido a perder mi tiempo o a dedicar mi tiempo a personas que no consideran que necesitan ayuda de Dios o el perdón de Dios, o necesitan a Dios en su corazón. Los fariseos, por sus buenas acciones, los fariseos por, según ellos, seguir la ley, ellos estaban bien con Dios. Pero estas personas que Dios llama, o que Jesús llama, estas personas que Jesús le dedicaba tiempo a, esas personas reconocían y entendían que necesitaban de Dios en sus corazones. Eran lo suficientemente humildes para humillarse delante de Dios y reconocer que este hombre tenía algo de Dios. Si ellos no entendían aún, si aún no se les había sido revelado que Jesús era el Mesías, a quien estaban esperando de las profecías, de las promesas que se habían dado a través de todo el Antiguo Testamento, pero reconocían que había poder y autoridad de Dios en este hombre, y ellos humildemente seguían a Jesús, escuchaban a Jesús. Aleluya. Y Jesús les responde: no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Verso 13. De ahí vemos, ¿verdad?, en el capítulo 9 que Jesús sana a una mujer con flujo de sangre. Creo que este es uno de los porciones bíblicas del Nuevo Testamento altamente reconocidas, por decirlo así, porque era un caso tan particular en el sentido de que una mujer, entendiendo el contexto cultural, histórico, esta mujer tenía una condición que lo más seguro era que no tenía una solución. Ella era, aparte de tener esta enfermedad, si recordamos bien con el Antiguo Testamento, esta mujer tenía un flujo, un tipo de flujo de su cuerpo, y como consecuencia ella era considerada impura. Y aparte de ese flujo, ella era mujer. Y vemos nosotros que no tan solamente esto, pero vemos en acción aquí la fe de esta mujer y la disposición de Dios de traer sanidad aún a la persona más insignificante ante la sociedad. Esta mujer que tenía necesidad de Dios, que estaba yendo tras Dios para buscar su milagro, para poder buscar auxilio. Y vemos nosotros que poder salió de Jesús cuando aquella mujer tocó el manto de Jesús. De ahí continuamos con otro milagro poderoso donde vemos que Jesús resucita a la hija de Jairo, ¿verdad?
o este líder. Y vemos, ¿verdad?, que en comparación con esta mujer del flujo de sangre que tenía fe de que si tocaba el manto de Jesús iba a ser sanada, vemos nosotros que en la siguiente escena, por decirlo así, Jesús entra a esta casa. Y cuando Él les dice, no lloren, la niña tan solamente duerme, se burlan. Eran incrédulos, no reconocían el poder de Dios y no reconocían a Jesús, obviamente, ni tan solamente como un profeta. Y vemos que Jesús, en comparación con esta mujer que tenía fe, se encuentra con un grupo de personas que no tenían fe. Y vemos que la respuesta de Jesús es mandar a sacar a esa gente. Y Él resucita a la hija de ese hombre. La levanta de la muerte. Ella había muerto ya, pero Dios en su misericordia la restaura a vida por petición de este Padre. Y de ahí vemos, ¿verdad?, que Jesús obra también dando la vista a 2 ciegos. Y a la vez también trae esta liberación a un endemoniado que era mudo. Una de las cosas que vemos nosotros que al ver las multitudes, Jesús se compadece de ellas, porque estaban como ovejas sin pastor. Podemos nosotros ver aquí el corazón de Jesús. Su deseo era poder restaurar la casa de Israel a Dios, de regreso a Dios. Entendía él que se habían descarriado del camino. Vagaban como ovejas sin pastores y necesitaban ser restaurados a la verdad, al camino. Y en el capítulo 10 vemos nosotros que Jesús llama a sus discípulos y los envía y los unge con este llamamiento de que Él los va a enviar para que ellos puedan ir y hacer obras en el nombre de Dios, para sanar, para expulsar demonios. Y no tan solamente el hacer milagros o hacer estas cosas milagrosas, sino que por encima de todo puedan ellos anunciar el reino. Dice la palabra de Dios que nosotros la iglesia haría cosas mayores, pero el mandamiento o la gran comisión es que podamos anunciar el reino, la verdad. Porque el milagro mayor no estaba en que Jesús sanara al paralítico, sino que estaba en que aquel paralítico pudiera ser salvo, pudiera tener el perdón de Dios. Y vemos que Jesús les da instrucciones específicas a los discípulos, que primero debían de ir a las ovejas perdidas de Israel, predicar el arrepentimiento y vivir como discípulos, ¿verdad?, con la provisión de Dios. Y la razón por cual Él les dice que primero deben de ir a las ovejas perdidas de Israel es porque la promesa fue dada al pueblo de Israel. La profecía había sido dada al pueblo de Israel de que un redentor iba a venir. Entonces vemos que Jesús, en cumplimiento de esa promesa, les encomienda a los discípulos que vayan y prediquen el evangelio primero a las ovejas perdidas. Pero aún aquí vemos nosotros que dentro de la misericordia de Dios estábamos nosotros dentro de esa provisión. También se había proveído para nosotros, para los gentiles, para los que no estaban dentro de la promesa. Porque Jesús les da las instrucciones: primero vayan. Y después de primero viene segundo, tercero y cuarto. Así que
Ya hemos sido segundo, tercero o cuarto, pero la palabra llegó a nosotros. La redención también llegó a nosotros. Aleluya. Y vemos, ¿verdad?, que como consecuencia o resultado de ir y predicar, Jesús les advierte que habrían persecuciones para los discípulos. Pero también vemos que les anima en el verso 28. No tengan miedo de los que quieren matarles el cuerpo, porque no pueden tocar el alma. Lo más importante es el alma. Y vemos nosotros que Jesús nos habla aquí, nos confronta o nos habla sobre el costo de ser discípulos de Cristo. En el verso 38 dice, si te niegas a tomar tu cruz y seguirme, no eres digno de ser mío. Si tú te niegas a tomar tu cruz y seguirme, no eres digno de ser mío. De la misma forma como muchos pueden querer tener la bendición de Dios, quieren poder tener los beneficios de Dios, pero no quieren morir a su yo, no quieren morir a sus deseos personales, quieren seguir haciendo su voluntad, quieren seguir arrodillándose ante Baal, ante los ídolos. Y Jesús está diciendo, o son míos o no son míos. Y en el verso 42 Jesús le dice, si das siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, te aseguro que no perderás tu recompensa. Jesús nos está llamando a un discipulado genuino, intencional, de corazón, que nosotros podamos servirle a Dios con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón. Y en el capítulo 11 vemos nosotros que Jesús habla aquí sobre Juan el Bautista. Y Juan el Bautista vemos que se encontraba en la cárcel al principio del capítulo. Y desde la cárcel envía a preguntar con sus discípulos si Jesús es el Mesías. ¿Eres tú al que estamos esperando? Y la respuesta de Jesús es responder con los hechos. Por los frutos os conoceréis, ¿verdad? Y Jesús responde señalando sus obras. Los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Yo soy el que habría de venir. Jesús está confirmando a Juan por medio de sus hechos, por lo que se había profetizado ya. Y vemos que porque Juan conocía la palabra, Juan conocía las profecías, él no podía ser engañado. Y Jesús elogia a Juan como el mayor de los profetas. Pero, aunque Juan había sido escogido como el precursor del Mesías, no lo ponía por encima de los más pequeños en el reino de Dios. Aquel que fuera considerado el más pequeño dentro del reino de Dios era considerado aún mayor que Juan. Dios no valoriza a la gente por lo que la gente le puede dar o pueden hacer por Dios, sino Dios valora nuestros corazones. ¿Dónde está nuestro corazón para Él? Y vemos que de allí Jesús lamenta la dureza de las ciudades, del corazón de las ciudades, que no se arrepintieron a pesar de ver sus milagros, de ver la obra de Dios, ver el poder de Dios obrando en medio de ellos.
Pero aún así su corazón seguía endurecido. Muchas veces vemos nosotros la parábola de Abraham, el seno de Abraham, de Lázaro y del rico, en el cual el rico le pide a Abraham que que lo deje ir y hablarle a su familia. Y la respuesta de Abraham es: a los profetas tienen. Y es que aunque Jesús mismo estaba entre medio de ellos, Jesús mismo estaba obrando, estaba haciendo milagros, la gloria de Dios estaba en esas ciudades, presente, caminando entre medio de ellos, pero aún así el corazón de ellos seguía endurecido. Y vemos que Jesús termina con una de las invitaciones más lindas que nos extiende en el verso 28 del capítulo 11. Vengan a mí todos los que están cansados y que llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo y hallarán descanso para el alma. En otras palabras, Jesús está diciendo: tú no tienes que cargar con aquello pesado que llevas. Ríndelo ante mí. Y al hacer tu mi voluntad, al someterte a mí, vas a encontrar paz y descanso en mí. Aleluya. Jesús nos llama no solo a servirle, sino también a descansar en Él. Su carga es ligera y su gracia es suficiente. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura de hoy, y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.